Bueno, también se prorrogó las disposiciones transitorias para la vigencia de las certificaciones de categorización emitidas por Hacienda a favor de las municipalidades. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que las alcaldías, para hacer préstamos, ya sea en bancos, en financieras o en otras instituciones crediticias, les piden una calificación, así como por ejemplo cuando a una persona le piden para aprobarle un crédito cuál es su récord crediticio, cuál es su capacidad de pago. Entonces, esa certificación la expide el Ministerio de Hacienda a las alcaldías. Este fue un tema que en el pasado se manejó con mucho criterio político, a tal punto que desde el Ministerio de Hacienda se decidía a qué alcaldía se le daba y a cuál no. Claro, en aquel momento se hizo con propósitos electorales para ahogar a las alcaldías que estaban en manos de otros partidos políticos de oposición. Ahora pasan esta certificación y esta aprobación con el propósito de que las alcaldías se puedan endeudar o puedan adquirir préstamos, lo cual nos parece bien. Nos parece bien y así debió haber sido siempre. No en aquel momento que para ganar las elecciones tuvieron que restringir esta medida para que las alcaldías no se pudieran endeudar. Ahora, la pregunta de fondo es, si hay muchas alcaldías que están al punto del quiebre económico, pues esta medida como que no les va a ayudar mucho porque no van a tener capacidad de endeudarse, no van a tener capacidad de amortizar las deudas que puedan adquirir. Entonces como que tampoco les sirve de mucho porque, en honor a la verdad, en el país eran 3 o 4 alcaldías las que tienen algún grado de solvencia en donde pueden subsistir sin el tema del FODES. Las demás están todavía debiéndole a proveedores, no están cumpliendo las funciones con sus ciudadanos, los ciudadanos les están reclamando que no hay obras. Entonces es parte, digamos, del modelo de estrangulamiento económico que se ha ocupado para las alcaldías. Bueno, doctor, ayer se presentó una pieza de correspondencia para que se ratifique el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo hizo Arena, Vamos y Nuestro Tiempo. Sí, también el FMLN firmó la petición, es decir, todos los partidos de oposición la firmamos. Esta es una situación en la cual la mayoría de países de América Latina, por no decirte que todos los de Europa y todos los de América del Norte, tienen suscrito este protocolo. ¿En qué consiste este protocolo? Consiste en que los estados le permiten a organismos de Naciones Unidas y también le permiten a organismos creados nacionalmente para poder supervisar las condiciones en que están el sistema penitenciario de los países, para saber si las condiciones mínimas de funcionamiento se están respetando por parte de los estados. Es importante aclarar que en el tema del marco del régimen de excepción se han dado muchos atropellos al debido proceso, a la presunción de inocencia, y se ha metido mucha gente presa que no tiene nada que ver con el tema de crimen organizado o con pandillas. Demasiadas. Hay más de 50 personas, Francisco, que han fallecido en los centros penales. El Estado es garante de la vida y la integridad de cada una de las personas que está en el sistema penitenciario, independientemente de el delito que se haya cometido. Ese es parte del avance que tuvo la humanidad con el tercer milenio, cuando ya se habló de los derechos humanos. En ese sentido, hemos visto con tristeza como muchas personas, incluso algunas como Ángel, que es un joven con discapacidad intelectual, un joven de 22 años, que ha sido detenido de acuerdo a la ley penal y procesal, correcto, y es diabético. De acuerdo a nuestra ley penal y procesal penal, ninguna persona puede ser procesada penalmente teniendo esta condición. El derecho penal lo clasifica como una persona inimputable. Sin embargo, a las autoridades no les interesa esto. Lo que les interesa es llenar una cuota de capturas que les piden. Al parecer, eso es lo que se ha dicho en redes sociales, de que les piden una cuota de capturas diarias, y eso es lo que tiene a más de 41,000 personas detenidas en el régimen de excepción. Nosotros queremos aprovechar como fracción legislativa de Arena, Francisco,
este espacio para pedirle y exigirle a las autoridades policiales y judiciales que a este joven lo pongan en libertad. Su condición de ser una persona inimputable es suficiente para establecer que puede ser investigado sin estar en una condición como la que está. Primero. Y segundo, instituciones internacionales ya se pronunciaron sobre este caso de este joven, como es el caso de Human Rights Watch, que es una de las organizaciones a nivel mundial que tutela la vigencia de los derechos humanos, la aplicación de los derechos humanos. Nosotros queremos sumarnos a este pedido porque nos parece un caso, uno de los tantos casos emblemáticos de cómo el Estado ha abusado de su condición de fuerza en el régimen de excepción. Los que son culpables, los que han violado, asesinado, extorsionado, desaparecido, métanlos presos, condénenlos, pero pruébenles de que hayan pruebas contundentes que demuestren la participación de ellos en los hechos delictivos. Pero las personas inocentes como este joven y otros más, un pastor, por ejemplo, que fue detenido, que era director de un colegio, que tampoco le suministraron el medicamento y falleció, y en donde cuando uno conversa con los padres de familia de los alumnos de ese colegio dicen, esa era una persona ejemplar, y otras personas más. Este tipo de cosas son las que el protocolo facultativo vendría a proteger, vendría a establecer un balance que permita una tutela efectiva de los derechos humanos de los privados de libertad, porque esta función le corresponde constitucionalmente al Procurador de Derechos Humanos. Pero él dijo que todo estaba bien en las cárceles. Es que no tenemos Procurador de Derechos Humanos. ¿Y Apolonio? No, el señor Apolonio es casi un activista de nuevas ideas. Él se arrodilló, él es genuflexo a las decisiones que pueda tomar el gobierno. Dice que es una cuota del FMLN, ¿eh? Sí, tanto es así que el FMLN lo propuso, pero en el camino se les torció, pues, ¿verdad? Porque al final no se le pide que él se identifique con el partido que lo propuso. No, lo que se le pide es que respete la Constitución. Eso es lo que se le está pidiendo. Porque al final, quien lo haya propuesto, digamos que no es el tema de fondo. El tema de fondo es que la Constitución le exige a este funcionario que cumpla su deber y no lo ha cumplido. No sé si es porque tiene miedo, no sé si es porque al final él quiere seguir en la comodidad de los cargos públicos, pero una persona como él, yo por ejemplo voté por él para ser procurador. Yo le pido perdón a la nación, pues, por haber votado por él. Me equivoqué, creí que era una persona con más compromiso, pero al haber torcido su conveniencia y su comodidad a cambio de no ejercer las funciones, nos parece realmente que es un funcionario que le ha fallado al pueblo salvadoreño, no a los partidos que lo elegimos, le ha fallado al pueblo salvadoreño. Se esperaba un procurador con un poco de fortaleza moral para señalar las violaciones a los derechos humanos en un momento tan delicado como el que vive el país. De tal manera que revalido mis disculpas al pueblo salvadoreño por haber confiado en este señor. Doctor, me quedo en el régimen de excepción. ¿Qué resultados ha dado? Yo les digo, después de 3 prórrogas, ya lo podemos hasta normalizar, que vivir en un estado de excepción, porque cada día da menos impacto una prórroga a él. ¿Y qué resultados ha dado? Fíjate que cuando, vamos a ser justos en el análisis, fíjate que cuando ocurre una situación de alta conmoción social o peligrosidad social que expone a una nación, los gobiernos toman medidas excepcionales, medidas fuertes para tratar de contrarrestar esa situación. Y eso ocurre no solo en El Salvador, sino que eso ocurre en todos los países del mundo, donde se toman decisiones excepcionales para contrarrestar situaciones excepcionales. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Es decir, hubo 87 asesinatos en 72 horas. Eso es totalmente anormal. Y el Estado se vio en la necesidad de aplicar un régimen de excepción para tratar de controlarla. Los regímenes de excepción se caracterizan por 2 cosas. Una, porque son eminentemente temporales. Es decir, se aplican a un tiempo determinado para estabilizar la situación social que lo provocó. Y segundo, la excepcionalidad no significa la derogatoria de los derechos de los ciudadanos. Al contrario,
la excepcionalidad permite que se tutelen y se vigilen de mejor manera los derechos para volver a la normalidad. Entonces, cuando el Estado toma la decisión, no, mire, vamos a aplicar, digamos, presencia en los territorios, vamos a empezar a hacer los registros, vamos a empezar a hacer allanamientos, vamos a empezar a hacer captura, nos pareció una medida que era correcta en ese momento. Pero las prórrogas que se han dado, a quien pone más en peligro ya no es a la sociedad misma, que de hecho la pone en peligro al Estado mismo. ¿Por qué? Porque nadie viene a invertir a un país donde tiene régimen de excepción. O sea, hace 3 días conocimos una noticia, por ejemplo, que de toda América Latina y de Centroamérica en particular, el país que ha generado menos empleo es El Salvador. Claro, esto tiene a la base que las empresas nacionales o extranjeras no invierten más en crear fuentes de empleo porque no se sienten, digamos, con seguridad jurídica a la hora de invertir en un país con régimen de excepción. Por otro lado, el régimen de excepción lo que significa es que te pone en vitrina de la comunidad internacional para saber si se están cumpliendo los derechos humanos o no. Y el otro tema importante en el régimen de excepción es que si el Estado no es capaz de regresar a la normalidad con sus instrumentos ordinarios, eso significa que las causas que lo motivaron están venciendo al Estado. Y eso es peligroso. Ese mensaje es peligroso. No entiendo esta parte. Es decir, cuando el Estado no utiliza las normas ordinarias de convivencia para poder solucionar un tema excepcional, lo que en el fondo se está diciendo es que el Estado es incapaz de solucionar la problemática. Eso es lo que las leyes no bastan, digamos. Correcto, ya. Ese es Pero el punto. cuando se acaba de reformar el Código Precisamente 3 días después de que se puso el primer régimen de excepción, se reforma el Código Penal, Procesal Penal, la ley penitenciaria, la ley contra las drogas, la ley de proscripción de maras y pandillas, la ley contra el terrorismo. Estas 6 leyes que son más fuertes que el régimen. Son mucho más fuertes que el régimen de excepción porque en una de esas leyes, en el Código Procesal Penal, dice que una persona, una vez capturada, de pleno derecho, ahí las pruebas salen sobrando, de pleno derecho te vas con detención provisional 6 meses o hasta 1 año. Eso no lo dice el régimen de excepción, lo dice la reforma al Código Procesal Penal. Esas son las normas ordinarias que el Estado creó, pero no está ocupando a nivel propagandístico las reformas, está ocupando el régimen de excepción. Porque a nivel de marketing político, de mercadeo político, le es rentable al gobierno hablar de régimen de excepción. ¿Por qué? Porque hace suponer un Estado fuerte. Pero la fortaleza de un Estado no se debe de desbocar en contra de los inocentes, sino en contra de los culpables o de los presuntos culpables. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay capturas masivas, que hay redadas, donde no se ha ocupado la inteligencia policial que te permite de manera selectiva, puntual, previa a una investigación, capturar. Aquí no, aquí primero se captura y después preguntan. O sea, como lo que ocurría en la guerra civil, pues, que no te preguntaban si no sos te pareces y te llevaban. Y con suerte aparecías en algún cuartel o en algún centro penal detenido. Pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Por otro lado, el monitoreo que se hace del tema de derechos humanos ha reflejado de que las madres o los familiares que preguntan por los detenidos no reciben ningún tipo de información de dónde están sus familiares. Eso realmente es complicado entenderlo porque resulta, digamos, humano entenderlo cuando te toca a ti o a un familiar. Entonces logras entender la impotencia que sentís de que no te resuelve la Sala de lo Constitucional un amparo, que no hay procurador de derechos humanos, que el Estado no te permite presentar pruebas de descargo. Es decir, estás indefenso frente al poder del Estado. Eso es lo que se critica. Entonces creo que debe de haber una humanización del momento que estamos viviendo, entiéndase, un régimen de excepción con leyes bastante excepcionales. Debe de haber algún grado de humanización para que la gente sienta en el Estado seguridad.